Imagina que te encuentras en una habitación tranquila. La luz es suave, como si el sol se filtrara a través de una cortina ligera, proyectando sombras delicadas en las paredes. El sonido del mundo exterior es apenas un murmullo lejano, casi inexistente, y lo único que resuena con claridad es el ritmo constante y pausado de tu propia respiración. No hay urgencias, no hay listas interminables de tareas, ni el peso de las expectativas aplastándote los hombros. Solo estás tú en un espacio seguro, un refugio donde el tiempo parece detenerse, invitándote a escuchar, a sentir, a reflexionar. Este es el punto de partida de una historia que, si te permites sumergirte en ella, podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el progreso, el crecimiento y en última instancia tu propia vida. Hoy vamos a explorar juntos una idea tan sencilla como poderosa, la filosofía del Kazán y su esencia destilada en lo que se conoce como la regla del 1%. No es una fórmula mágica, ni un atajo ruidoso que promete resultados instantáneos. No se trata de dar un salto gigante hacia una meta lejana, ni de transformar tu vida de la noche a la mañana con gestos espectaculares. Es algo mucho más sutil, más profundo, más humano en la práctica de dar pequeños pasos, casi imperceptibles, pero consistentes, que se acumulan con el tiempo como gotas de agua que, poco a poco, tallan la piedra. Es un enfoque que no exige perfección, sino perseverancia, que no busca la grandiosidad, sino la constancia. A lo largo de este viaje, te llevaré de la mano a través de un relato que comienza en el Japón de la posguerra, un país devastado que encontró en el Kazán no solo una herramienta para reconstruir su economía, sino una filosofía para reimaginar la vida misma. Desde las fábricas de Toyota, donde esta mentalidad transformó la producción industrial, hasta las vidas de personas comunes que sin saberlo aplicaron esta misma lógica para superar obstáculos aparentemente insalvables. Veremos cómo el Kazán se convirtió en un puente entre lo imposible y lo alcanzable. Exploraremos cómo la regla del 1%, la idea de mejorar solo un poquito cada día, puede aplicarse a cualquier ámbito de tu existencia. En el trabajo, donde un pequeño cambio en tu rutina puede desatar una cascada de productividad. En el aprendizaje, donde un minuto más de práctica diaria puede convertirte en experto con el tiempo. En tus relaciones, donde una palabra amable o un gesto sutil pueden fortalecer lazos de manera inesperada. Incluso en el descanso, donde aprender a pausar con intención puede recargar tu energía de formas que nunca imaginaste. Esta regla no discrimina, es tan poderosa para el estudiante que lucha con una asignatura como para el empresario que busca reinventar su compañía. A lo largo de este camino también encontraremos historias inspiradoras. Conoceremos a personas que, sin grandes recursos ni talentos extraordinarios, lograron resultados asombrosos simplemente porque decidieron avanzar un 1% cada día. Desde el atleta que superó lesiones con entrenamientos mínimos pero constantes, hasta la escritora que completó una novela palabra a palabra. Estas historias nos recordarán que el poder del cambio no está en la magnitud del esfuerzo, sino en su repetición. Pero este viaje no será solo una colección de anécdotas. También nos detendremos a mirar hacia adentro, a entender por qué nuestro cerebro, con su inclinación por la gratificación inmediata, a menudo se resiste a lo pequeño. ¿Por qué preferimos los grandes planes que nunca cumplimos en lugar de los pasos modestos que sí podemos dar? Exploraremos cómo la neurociencia y la psicología moderna respaldan la efectividad de los pequeños hábitos y cómo el Kazán se alinea con la forma en que nuestro cerebro aprende, se adapta y crece. Este texto está diseñado para ser más que una lectura. Es una invitación
a la calma, a la introspección, a cerrar los ojos por un momento y dejar que las ideas se asienten como el polvo tras una tormenta. No te pido que cambies tu vida hoy, ni que tomes decisiones radicales. Solo te pido que abras la puerta a una posibilidad, aunque el cambio, el verdadero cambio, no requiere fuegos artificiales ni grandes promesas, solo requiere un paso, luego otro y otro más. Así que, mientras lees estas palabras, imagina que estás caminando por un sendero tranquilo, con el sol calentando tu rostro y el viento susurrando promesas de posibilidad. Cada palabra que lees es un paso más en ese sendero, un paso hacia un lugar donde la mejora no es una carga, sino una liberación. Este es el espíritu del Hassan. No se trata de llegar a la meta, sino de disfrutar el acto mismo de caminar hacia ella. Prepárate para descubrir cómo 1% puede cambiarlo todo, porque a veces lo más pequeño es lo que más importa. Imagina Japón en 1945, un país que apenas se sostiene en pie tras el devastador impacto de la Segunda Guerra Mundial. No es el Japón que hoy asociamos con rascacielos iluminados, trenes bala y tecnología de vanguardia, sino un paisaje de cicatrices en ciudades reducidas a escombros, donde los edificios que aún permanecían en pie eran esqueletos desnudos y el aire llevaba consigo un polvo fino que se levantaba con cada ráfaga de viento. Los mercados, improvisados en esquinas de calles rotas, eran testigos de intercambios humildes, un puñado de arroz por una herramienta gastada, un poco de té por una pieza de tela remendada. La vida era frágil, Waila y Kanomiya, un eco de lo que alguna vez fue, pero en medio de esa fragilidad, algo estaba a punto de germinar, algo que cambiaría no solo a Japón, sino al mundo entero. En este contexto de reconstrucción, Estados Unidos, como parte de su esfuerzo por revitalizar la economía japonesa, introdujo un conjunto de ideas de gestión industrial. Entre ellas, había conceptos que en Occidente pasaban desapercibidos, tratados como meras teorías académicas o experimentos de fábrica. Pero en Japón, estas ideas encontraron un terreno fértil, una cultura arraigada en la paciencia, la disciplina y el respeto por el proceso. Una de esas ideas en particular comenzó a tomar forma de manera única, la mejora continua. Los japoneses la acogieron, la moldearon y le dieron un nombre que resonaría por generaciones en Kazan. La palabra, formada por Kai cambio y Zen bueno o mejor, no prometía revoluciones ni transformaciones instantáneas. En cambio, ofrecía algo más profundo, un cambio constante, pausado, casi invisible, pero implacable en su consistencia. En las fábricas japonesas, donde la producción era una lucha diaria contra la escasez de recursos, el Kazan comenzó a echar raíces. No se trataba de imponer grandes estrategias desde la cima, sino de involucrar a todos, desde el gerente hasta el operario más joven. Los supervisores dejaron de ser figuras autoritarias que solo daban órdenes y comenzaron a escuchar. Reuniones diarias se convirtieron en espacios donde los trabajadores compartían ideas, por pequeñas que parecieran. Ajustar la altura de una mesa para reducir la fatiga, mover una herramienta unos centímetros para ahorrar un segundo por tarea, reorganizar un estante para que los materiales estuvieran más a mano. Estas no eran innovaciones revolucionarias, eran ajustes minúsculos, detalles que podrían pasar desapercibidos en cualquier informe. Pero día tras día, estos pequeños cambios se acumulaban. Una línea de producción que ahorraba un segundo por pieza pronto
ahorraba minutos por hora. Una máquina que fallaba menos significaba cientos de productos defectuosos menos al mes. Y un equipo que se sentía escuchado trabajaba con una motivación renovada. El impacto fue innegable. Empresas como Toyota, que adoptaron el Kaizen como pilar de su filosofía, no solo sobrevivieron a la posguerra, sino que se convirtieron en gigantes globales. La mejora continua se convirtió en la columna vertebral de lo que hoy conocemos como el sistema de producción Toyota, un modelo estudiado en todo el mundo. Pero lo más fascinante del Kaizen no fue su éxito en las fábricas, sino su capacidad para trascenderlas. La mentalidad de mejora constante comenzó a filtrarse en la vida cotidiana de las personas. En las pequeñas tiendas de barrio, los comerciantes empezaron a experimentar con pequeños cambios, ajustar la disposición de los productos para atraer más clientes, probar una nueva receta para un plato casero o dedicar unos minutos más a conversar con los compradores para generar confianza. En los hogares, las familias aplicaban el Kaizen sin siquiera nombrarlo, para arreglar una puerta que chirriaba, reorganizar la despensa para cocinar más rápido o dedicar 5 minutos más cada noche a leer un libro. No eran revoluciones ruidosas, eran susurros de cambio, pequeños actos que con el tiempo transformaban la rutina en algo más eficiente, más significativo, más humano. En este Japón silencioso pero determinado, la regla del 1% ya estaba implícita, aunque el término como tal no se acuñaría hasta mucho después. La idea era simple pero poderosa. Si mejoras un solo aspecto de tu vida en un 1% cada día, los resultados no son simplemente acumulativos, sino exponenciales. Haz los cálculos, en una mejora diaria del 1% significa Q. Al cabo de un año, no estarás solo un poco mejor, estarás más de 30 veces mejor que cuando empezaste. Es el poder del interés compuesto aplicado a la vida misma. Un trabajador que optimiza su tarea en un 1% diario no solo produce más, sino que transforma su relación con el trabajo. Una persona que dedica un 1% más de tiempo a aprender algo nuevo no solo adquiere conocimiento, sino que desbloquea un potencial que ni siquiera sabía que tenía. El Kaizen, en su esencia, nació de una necesidad colectiva en reconstruir un país desde las cenizas, pero lo que lo hizo eterno fue su capacidad para convertirse en una filosofía personal, una forma de vivir que no exige grandes recursos ni talentos extraordinarios, solo la voluntad de dar un paso pequeño y luego otro y otro más. En las fábricas de Japón, el Kaizen demostró que los grandes resultados no siempre vienen de grandes gestos, sino de la acumulación de pequeños esfuerzos. Y en la vida de las personas, mostró que el cambio no tiene que ser abrumador para ser profundo. En este primer segmento, hemos viajado al corazón del Japón de posguerra para entender cómo el Kaizen surgió como una respuesta a la adversidad, pero se convirtió en una filosofía universal. Hemos visto como una idea aparentemente simple, mejorar un poco cada día, puede transformar no solo procesos industriales, sino vidas enteras. En el próximo segmento nos adentraremos en cómo la regla del 1% se aplica en nuestra vida cotidiana, desde las tareas más mundanas hasta los sueños más ambiciosos. Exploraremos por qué nuestra mente, con su ansia de resultados rápidos, tiende a subestimar el poder de lo pequeño y cómo, al abrazar la constancia, podemos desbloquear un potencial que transforma no solo lo que hacemos, sino quiénes somos. Porque el Kaizen no es solo una filosofía de mejora, es una invitación a redescubrir el poder de lo que ya llevamos dentro. Imagina Japón en 1945, un país suspendido en el tiempo, atrapado en las secuelas de una guerra que dejó su paisaje
y su espíritu profundamente heridos. Las ciudades, antaño vibrantes, son ahora un mosaico de ruinas en edificios reducidos a esqueletos de concreto. Calles cubiertas de escombros donde el polvo se arremolina con cada ráfaga de viento y un cielo gris que parece reflejar el peso de la derrota. Los mercados, improvisados en esquinas destartaladas, son un hervidero de trueques humildes, un puñado de arroz por una herramienta oxidada, una taza de té por un trozo de tela remendada. Las fábricas, cuando no están destruidas, operan con maquinaria remendada y trabajadores agotados, pero con una chispa de determinación que aún arde en sus corazones. En este escenario de desolación, donde la supervivencia misma es un acto de resistencia, nace una idea que cambiará no solo a Japón, sino al mundo entero en el Kazán. El Kazán no surgió como un concepto brillante de autoayuda, diseñado para llenar libros motivacionales o inspirar charlas. TEDAN no era una palabra que prometiera soluciones instantáneas ni milagros rimbombantes. Fue, en cambio, una respuesta nacida de la necesidad, un susurro de esperanza en medio de la adversidad. Japón, devastado por la guerra, necesitaba reconstruirse desde cero y no podía permitirse grandes gestos ni recursos ilimitados. Lo que tenía en cambio era una cultura profundamente arraigada en la paciencia, la precisión y el respeto por los procesos. Desde los artesanos que dedicaban meses a tallar una sola pieza de madera, buscando una perfección casi espiritual, hasta los agricultores que cuidaban cada brote con la devoción de un padre. Los japoneses ya entendían que los grandes resultados no siempre requieren grandes esfuerzos, sino pequeños actos repetidos con intención y cuidado. Esta mentalidad, forjada a lo largo de siglos, fue el terreno fértil donde el Kazán echó raíces. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como parte de su esfuerzo por ayudar a Japón a reconstruir su economía, introdujo una serie de conceptos de gestión industrial. Entre ellos estaba la idea de la mejora continua, un principio que en Occidente apenas generaba interés, relegado a manuales técnicos y aulas académicas. Pero en Japón, esta idea fue recibida con una curiosidad casi reverente. Los japoneses no solo la adoptaron, la transformaron, la moldearon a su propia cosmovisión y le dieron un nombre que resonaría por generaciones: Hankazan. La palabra, formada por Kai, cambio, y Zen, bueno o mejor, encapsulaba una filosofía de cambio pausado, constante, casi invisible, pero implacable en su consistencia. No se trataba de revoluciones ruidosas ni de transformaciones drásticas que buscaban resultados inmediatos. Era un cambio que se construía día a día, como un río que, gota a gota, talla un cañón en la roca. En las fábricas japonesas, donde cada clavo, cada tornillo y cada minuto eran preciosos, el Kazán comenzó a transformar la manera en que se trabajaba. Empresas como Toyota, que en ese momento eran pequeñas en comparación con los gigantes industriales de Occidente, abrazaron esta filosofía con una devoción que rayaba en lo espiritual. No se trataba de exigir a los trabajadores más horas o esfuerzos sobrehumanos, ni de implementar estrategias grandiosas desde las oficinas ejecutivas. El Kazán ponía el poder en las manos de todos, desde el gerente hasta el operario más joven. Cada persona tenía una voz, una idea, una oportunidad para mejorar. Los supervisores comenzaron a caminar por los talleres, no para dar órdenes, sino para escuchar. En reuniones diarias, los trabajadores compartían sugerencias que a primera vista parecían insignificantes: a mover una herramienta unos centímetros para que estuviera más a mano, ajustar un tornillo en una máquina para que encajara con mayo, precisión, reorganizar un estante para reducir el tiempo de búsqueda de materiales.
Estas ideas no llenarían titulares ni aparecerían en informes espectaculares, pero su impacto era innegable. Imagina un taller mecánico de la época, impregnado del olor a metal y aceite, donde el sonido de martillos y herramientas crea una sinfonía constante, casi hipnótica. En el centro del taller, un maestro observa a un aprendiz que ajusta una pieza en una máquina. La pieza es funcional, pero el maestro, con una calma que transmite autoridad, señala un detalle, a 1 milímetro de ajuste en el ángulo, una ligera corrección en la presión. El aprendiz asiente, aplica el cambio y sigue adelante. Al día siguiente, el maestro regresa, observa de nuevo y sugiere otra mejora mínima. Día tras día, estas correcciones se convierten en un hábito, y ese hábito transforma al aprendiz en un artesano. La pieza que al principio era simplemente adecuada, ahora es una obra de precisión. Este proceso, repetido miles de veces en miles de talleres, es la esencia del Kazán. No buscar la perfección inmediata, sino construirla milímetro a milímetro, con una paciencia que desafía la urgencia del mundo moderno. El impacto del Kazán en la industria japonesa fue nada menos que revolucionario. Empresas que apenas sobrevivían en la posguerra comenzaron a superar a sus competidores globales. Toyota, por ejemplo, desarrolló el sistema de producción Toyota, un modelo basado en el Kazán que optimizó cada aspecto de la fabricación, desde la reducción de desperdicios hasta la mejora de la calidad, desde la eficiencia en los procesos hasta el bienestar de los trabajadores. Cada pequeño ajuste, cada idea aparentemente trivial, se sumaba a un sistema que no solo producía mejores productos, sino que redefinía lo que significaba trabajar con propósito. Pero lo que hace al Kazán verdaderamente extraordinario es que su influencia no se limitó a las líneas de producción, como una semilla llevada por el viento. La filosofía comenzó a esparcirse más allá de las fábricas, infiltrándose en todos los aspectos de la vida japonesa. En las oficinas, los empleados comenzaron a experimentar con pequeños cambios, a reorganizar un escritorio para encontrar los documentos más rápido, simplificar un informe para ahorrar minutos, proponer una nueva forma de comunicar ideas en una reunión. En las escuelas, los maestros ajustaban sus métodos, probando una nueva actividad para captar la atención de los estudiantes, o dedicando un minuto extra a explicar un concepto. En los hogares, las familias aplicaban el Kazán sin siquiera darle un nombre. Una madre decidía añadir una verdura más a la cena. Cada semana un padre organizaba el cobertizo para que las herramientas estuvieran más accesibles. Un niño dedicaba 5 minutos más cada noche a practicar caligrafía o leer un libro. Estos no eran cambios que llenaran titulares, pero eran los hilos que, poco a poco, tejían un tapiz de transformación. En este contexto, la regla del 1% estaba implícita, aunque el término aún no existía formalmente. La idea era simple, pero su poder radicaba en su simplicidad. En sí mejoras un solo aspecto de tu vida en un 1% cada día. Los resultados no son simplemente acumulativos, sino exponenciales. Haz los cálculos, en una mejora diaria del 1% significa que al cabo de un año no estarás solo un poco mejor, estarás más de 37 veces mejor que cuando empezaste. Es el poder del interés compuesto aplicado no solo al dinero, sino a la vida misma. Un trabajador que optimiza su tarea en un 1% diario no solo produce más, transforma su relación con el trabajo, encontrando un propósito en cada pequeño avance. Una persona que dedica un 1% más de tiempo a aprender algo nuevo no solo adquiere conocimiento, desbloquea un potencial que ni siquiera sabía que tenía. En el silencio de esos cambios acumulados, Japón renació. No lo hizo con fanfarrias ni proclamaciones grandiosas, sino con la humildad de un pueblo que entendía que cada día ofrecía una oportunidad
para mejorar. Aunque fuera en lo más pequeño, las ciudades volvieron a llenarse de vida. Los mercados se transformaron en centros de comercio vibrantes y las fábricas rugieron con una energía renovada. El Kazán no solo reconstruyó una economía, reconstruyó una mentalidad, una forma de ver el mundo, donde el progreso no depende de grandes recursos ni talentos extraordinarios, sino de la voluntad de dar un paso pequeño y luego otro y otro más. Cuando reflexionas sobre esta historia, te das cuenta de que la grandeza no siempre llega con un estruendo. A veces, lo que transforma una vida, una empresa o una nación entera es tan sutil como una gota de agua que, con paciencia infinita, pule la piedra más dura. El Kazán nos enseña que el cambio no necesita ser ruidoso para ser profundo, ni espectacular para ser duradero. En el próximo segmento exploraremos cómo esta filosofía, nacida en un momento de crisis, puede aplicarse a tu vida cotidiana, desde las tareas más mundanas hasta los sueños más ambiciosos. Veremos por qué nuestra mente, adicta a la gratificación instantánea, tiende a subestimar el poder de lo pequeño y cómo al abrazar la constancia del Kazán podemos desatar un potencial que no solo transforma lo que hacemos, sino quiénes somos. Porque el Kazán no es solo una herramienta para mejorar, es una invitación a redescubrir el poder que ya llevamos dentro, esperando a ser desatado un 1% a la vez. Imagina el Tokio de finales de los años 70, una ciudad que vibra con la energía de la reconstrucción y el renacimiento, pero que también atrapa a sus habitantes en una rutina implacable. En medio de esa vorágine urbana, conocemos a Hiroshi, un joven oficinista cuya vida, a primera vista, no tiene nada de extraordinario. Cada mañana, cuando el cielo aún está teñido de un azul oscuro, el sonido estridente de su despertador lo arranca del sueño. Se levanta, se pone un traje gris que apenas lo distingue de los miles de trabajadores que llenan las calles, y se sube a un tren abarrotado donde los cuerpos se apretujan en un silencio resignado. Su jornada laboral transcurre en una oficina pequeña iluminada por luces fluorescentes. Tand, el clic, clac de su máquina de escribir se mezcla con el murmullo de conversaciones entre colegas y el aroma de té verde que alguien prepara en un rincón. Es una vida común, monótona, casi invisible en el gran tapiz de la ciudad. Pero Hiroshi guarda un secreto, un pequeño acto de resistencia contra la uniformidad de sus días en cada noche. Antes de cerrar los ojos, dedica 5 minutos a aprender inglés. No son sesiones intensivas de estudio ni clases costosas con un tutor extranjero. Son solo 5 minutos, un fragmento de tiempo tan breve que parece insignificante. Una noche, Hiroshi abre un cuaderno gastado y escribe una frase nueva, repitiéndola en voz baja hasta que se siente cómoda en su lengua. Otra noche, hojea un periódico extranjero y elige una palabra desconocida, saboreando su sonido como si fuera un pequeño tesoro. En ocasiones, saca una vieja cinta de cassette, la inserta en un reproductor que chirría con cada uso y escucha un diálogo corto en inglés, dejando que las palabras extranjeras se filtren en su mente como gotas de lluvia en tierra seca. Para cualquiera que lo observara, este hábito sería casi irrisible. 5 minutos. ¿Qué vas a lograr con eso?, le decían sus amigos entre risas, mientras compartían un trago en una taberna al final de un largo día. Hiroshi, sin embargo, no se inmutaba. No buscaba impresionar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Solo encendía la lámpara de su pequeño apartamento. Se sentaba en una mesa que crujía bajo el peso de sus codos y dedicaba esos 5 minutos a su sueño. Los meses pasaron y esos 5 minutos comenzaron a acumularse como granos de arena que forman una duna. Al principio,
El progreso era tan sutil que Hiroshi apenas lo notaba. Podía leer una frase un poco más rápido, entender una palabra sin necesidad de buscarla en el diccionario o reconocer un acento en la radio que antes le sonaba como un galimatías. Pero no era algo que gritara éxito. No había momentos de revelación, ni epifanías dramáticas. Sin embargo, un día, mientras caminaba por las calles bulliciosas de Shinjuku, un turista estadounidense se acercó a él, visiblemente perdido, con un mapa arrugado en la mano. ¿Puede ayudarme?, preguntó en inglés. Hiroshi, casi por instinto, respondió. Las palabras fluyeron, no con la perfección de un hablante nativo, pero con una claridad que sorprendió tanto al turista como a él mismo. Hablaron durante unos minutos, y cuando el turista se alejó con un agradecimiento y una sonrisa, Hiroshi sintió algo nuevo, una chispa de confianza, una certeza de que esos 5 minutos nocturnos habían construido algo real. Ese momento marcó un antes y un después. Eikos Disputes. Cuando su empresa abrió una división internacional, Hiroshi fue elegido para negociar con clientes extranjeros, un rol que requería un dominio del inglés que él nunca habría imaginado posible cuando empezó. Todo gracias a un 1% diario, a un compromiso pequeño, pero inquebrantable que, con el tiempo, lo transformó en una versión de sí mismo que ni siquiera sabía que existía. En otro rincón del mundo, en una pequeña ciudad de España, una mujer llamada Ana vivía una historia paralela, aunque ella no lo sabía. Ana tenía un sueño que, a primera vista, parecía inalcanzable al correr una maratón, pero su realidad era muy diferente, con un trabajo de oficina que la mantenía encadenada a una silla durante horas, y una vida sedentaria que había dejado su cuerpo fuera de forma. La idea, Tucor, 42 kilómetros, sonaba como una fantasía reservada para otros, para los atletas de cuerpos esculpidos, para los corredores que parecían deslizarse sin esfuerzo por los parques, para aquellos con una voluntad de hierro que Ana no creía poseer. Pero un día, cansada de postergar su sueño, decidió intentarlo. No con un plan grandioso, ni con un equipo de entrenamiento caro, ni con promesas de transformarse en un atleta de la noche a la mañana. Decidió empezar con un paso pequeño, casi ridículo: caminar alrededor de la manzana. El primer día salió de su casa con unos zapatos gastados y un nudo en el estómago. Caminó lentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza y sus piernas protestaban con cada paso. No fue heroico, ni siquiera particularmente inspirador, pero lo hizo. Al día siguiente, caminó un poco más lejos, hasta la esquina siguiente. Tercer día. Probó trotar unos segundos antes de volver a caminar, jadeando, pero con una pequeña sonrisa. No había cronómetro, no había entrenador, no había presión, solo el compromiso de hacer un poco más cada día. Semana tras semana, esos segundos de trote se convirtieron en minutos y los minutos en kilómetros. Ana no seguía un programa estricto, simplemente escuchaba a su cuerpo y se empujaba un poco más allá de lo que había hecho el día anterior. A veces, la mejora era tan pequeña que apenas la notaba en un paso más rápido, un minuto extra antes de sentirse agotada, un día en que la lluvia no la detuvo, pero esos pequeños incrementos se acumulaban, como las capas de una cebolla que crecen desde el núcleo hacia afuera. Un año después, Ana cruzó la meta de su primera maratón, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que no podía contener. Sintió el peso de cada kilómetro recorrido, no solo en la carrera, sino en los meses de esfuerzo silencioso que la llevaron hasta allí. Cuando sus amigos le preguntaron cómo lo había logrado, ella se encogió de hombros. No recordaba exactamente cuándo pasó de caminar a trotar, ni cuándo los minutos se convirtieron en horas. El cambio había sido tan gradual, tan natural, que parecía haber ocurrido sin esfuerzo, pero en el fondo
Ana sabía la verdad en cada paso, cada segundo extra, cada día que decidió salir a pesar del cansancio. Había sido un 1% que la acercó a su meta. No fue un salto gigante, sino una serie de pasos diminutos que juntos la llevaron a cruzar una línea que una vez pareció inalcanzable. Estas historias, la de Hiroshi y la de Ana, son ejemplos vivos de cómo el Kazán transforma vidas, sin necesidad de grandes declaraciones ni esfuerzos heroicos. El poder de esta filosofía radica en su simplicidad, en su capacidad para trabajar en armonía con la naturaleza humana. Cuando intentamos cambios radicales, dejar de fumar de un día para otro, empezar una dieta estricta o aprender una habilidad compleja en una semana, nuestra mente tiende a resistirse. El cambio drástico activa una alarma interna, un miedo al fracaso o al esfuerzo abrumador que nos lleva a abandonar antes de empezar. Pero el Kazán funciona de manera diferente. Al mejorar solo un 1%, no activamos esas defensas. No hay un gran obstáculo que superar, solo un pequeño paso que parece manejable, incluso insignificante. Y en esa aparente insignificancia radica su fuerza. Cada pequeño avance es una victoria silenciosa que refuerza nuestra confianza, que nos enseña que el progreso es posible sin sufrimiento. El Kazán no pide que seas perfecto, ni que lo hagas todo de una vez. Solo pide que hagas algo, por pequeño que sea, y que lo hagas con constancia. Es una filosofía que respeta el ritmo humano, que entiende que la transformación no es un sprint, sino una caminata larga y pausada. Hiroshi no se convirtió en un experto en inglés de la noche a la mañana. Ana no pasó de ser sedentaria a maratonista en una semana. Sus historias son testimonio de lo que sucede cuando el compromiso diario, por mínimo que parezca, se convierte en un hábito. Y los hábitos, como las raíces de un árbol, se extienden lentamente pero con una fuerza imparable. Imagina cerrar los ojos por un momento y visualizar a estas personas en su viaje. Hiroshi, sentado en su pequeño apartamento, con la luz de una lámpara iluminando un cuaderno lleno de frases en inglés, el reloj marcando las 11 de la noche. Ana, dando sus primeros pasos torpes alrededor de la manzana, con el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones y el sol apenas asomándose en el horizonte. No hay fuegos artificiales, no hay multitudes aplaudiendo, solo hay calma, un silencio lleno de propósito y la certeza de que cada noche, al cerrar los ojos, han dejado el día un poco mejor que el anterior. Ese es el espíritu del Kazán, un camino de pequeños pasos que con el tiempo te lleva a destinos que nunca imaginaste posibles. Pero las historias de Hiroshi y Ana no son excepciones. En todo el mundo hay personas que, sin siquiera conocer la palabra Kazán, han aplicado su esencia. Piensa en el estudiante que dedica 5 minutos más cada noche a repasar sus notas hasta que aprueba un examen que parecía imposible. O en la madre que decide escuchar un poco más a sus hijos cada día, transformando su relación con ellos en algo más profundo y significativo. O en el emprendedor que ajusta una pequeña parte de su negocio cada semana hasta convertir una idea modesta en una empresa próspera. Estas historias nos recuerdan que el Kazán no es solo para fábricas o grandes proyectos, es para todos, en cada rincón de la vida. El poder del 1% radica en su accesibilidad. No necesitas ser extraordinario, no necesitas tener recursos ilimitados ni tiempo infinito. Solo necesitas empezar con algo tan pequeño que no puedas decir que no. Y luego seguir día tras día. Ese 1% se acumula como las capas de pintura en un lienzo, hasta que un día te das cuenta de que has creado una obra maestra. Pero el Kazán
no solo transforma lo que haces, transforma cómo ves el mundo. Te enseña a encontrar belleza en lo pequeño, a valorar el proceso por encima del resultado, a entender que cada día es una oportunidad para ser un poco mejor que ayer. En el próximo segmento, exploraremos cómo llevar el Kaizen a tu propia vida, con ejemplos prácticos y estrategias para superar la resistencia natural de la mente a los pequeños cambios. Veremos cómo identificar esos pequeños pasos que puedes dar hoy, en este momento, para empezar a construir la vida que deseas. Porque el Kaizen no es solo una herramienta para mejorar, es una invitación a redescubrir el poder que ya llevas dentro, esperando a ser desatado un 1% a la vez. Prepárate para descubrir cómo un pequeño cambio puede convertirse en una revolución silenciosa, no solo en lo que haces, sino en quién eres. Imagina que mañana despiertas con la luz suave del amanecer filtrándose por tu ventana, el aire fresco de la mañana llenando tus pulmones y un nuevo día desplegándose ante ti como una página en blanco. En lugar de abrumarte con resoluciones grandiosas, correr una hora, escribir un capítulo entero o transformar tu vida de una vez por todas, decides hacer algo diferente, decides elegir un cambio tan pequeño, tan sencillo, que apenas requiere un suspiro de esfuerzo para empezar. Tal vez sea beber un vaso de agua al levantarte, sintiendo como el líquido fresco despierta tu cuerpo, o escribir una sola frase en un cuaderno, dejando que las palabras fluyan sin presión. Quizás sea dedicar un minuto a estirarte antes de abrir la puerta de casa, sintiendo como tus músculos se relajan y tu mente se aclara. Este es el corazón del Kaizen, un cambio tan pequeño que es imposible decir que no, un paso tan suave que tu mente lo abraza sin resistencia. La esencia del Kaizen y de su regla del 1% radica en elegir acciones que sean imposibles de rechazar. No se trata de imponerte metas que suenen heroicas o que requieran una fuerza de voluntad sobrehumana. Se trata de encontrar algo tan simple que tu voz interna, esa que susurra, no tengo tiempo, es demasiado difícil o lo haré mañana. No tenga excusa para protestar. El truco está en hacer de esa acción un ritual, algo tan natural como lavarte los dientes o cerrar la puerta al salir. No necesitas un plan perfecto, ni un horario estricto, ni un equipo sofisticado. Solo necesitas empezar y luego seguir día tras día con la misma constancia con la que el sol sale cada mañana. Piensa en las áreas de tu vida: salud, conocimiento, relaciones, trabajo, incluso el descanso. En cada una hay un 1% que puedes mejorar, un pequeño ajuste que, aunque parezca insignificante, puede desencadenar una cascada de cambios con el tiempo. Si quieres mejorar tu salud, no te propongas correr un maratón de inmediato. Empieza por subir un solo piso por las escaleras en lugar de tomar el ascensor, sintiendo cómo tu cuerpo se mueve con un poco más de... Si buscas aprender algo nuevo, no intentes devorar un libro en un fin de semana. Lee un párrafo cada noche, incluso si estás agotado, dejando que las palabras se asienten en tu mente como semilla. Si quieres fortalecer tus relaciones, no planees grandes gestos que requieren tiempo y planificación. Envía un mensaje amable a una persona distinta cada día, una palabra de aliento, un ¿cómo estás?, que, aunque pequeño, construye puentes invisibles. Y si tu objetivo es descansar mejor, prueba a apagar las pantallas un minuto antes de lo habitual, dando a tu mente un momento de calma antes de dormir. El Kaizen también es un aliado poderoso en los momentos difíciles, cuando las tareas parecen montañas imposibles de escalar. Imagina que te enfrentas a un proyecto que te abruma, un escritorio lleno de papeles desordenados, un informe que parece interminable o un sueño que sientes
fuera de tu alcance, en lugar de intentar resolverlo todo de una vez. El Kazán te invita a dividirlo en partes minúsculas, tan pequeñas que no puedas justificar no hacerlas. No intentes limpiar toda la casa. Limpia solo una mesa, sintiendo la satisfacción de un espacio ordenado. No intentes escribir un libro. Escribe una frase, dejando que una idea tome forma. No intentes transformar tu carrera. Dedica 5 minutos a aprender una habilidad que te acerque a tu meta. Cuando tu mente ve que la tarea es manejable, la resistencia se desvanece. Lo que parecía una montaña se convierte en una serie de pasos pequeños. Y cada paso te da la confianza para dar el siguiente. Imagina, por un momento, cómo sería tu día si aplicaras esta filosofía. Te levantas guay. En lugar de sentir la presión de una lista interminable de tareas, eliges una cosa pequeña para mejorar. Tal vez decides caminar 10 pasos más de lo habitual en tu paseo matutino, sintiendo el crujir de las hojas bajo tus pies. O decides escribir una idea en un cuaderno antes de empezar el día, capturando un pensamiento que podría convertirse en algo más grande. Quizás eliges sonreír a un colega, un gesto que parece trivial, pero que ilumina el ambiente de la oficina. Cada una de estas acciones es un 1%, un ladrillo diminuto en la construcción de una vida mejor. Y lo más hermoso del Kazán es que no te pide que corras, que saltes o que hagas sacrificios heroicos. Solo te pide que camines con calma en la dirección correcta. El poder de la regla del 1% radica en su capacidad para trabajar con la psicología humana, no contra ella. Nuestra mente está diseñada para buscar gratificación inmediata, para preferir el destello de un gran logro sobre la constancia de un progreso lento. Por eso, los grandes planes suelen fracasar. Nos llenamos de entusiasmo al principio, pero cuando los resultados no llegan rápido, desanimamos. El Kazán, en cambio, engaña a esa parte de nuestra mente que busca excusa. Al hacer cambios tan pequeños que apenas se notan, evitamos activar el miedo al fracaso o la sensación de estar abrumados. Un vaso de agua al levantarte no parece un gran esfuerzo, pero con el tiempo puede mejorar tu hidratación y tu energía. Una frase escrita cada día no parece mucho, pero en un año puede convertirse en un diario, una novela o un proyecto que nunca imaginaste completar. Un mensaje amable no cambia el mundo, pero puede transformar una relación, una conversación a la vez. Además, el Kazán te enseña a encontrar alegría en el proceso, no solo en el resultado. Cuando mejoras un 1% cada día, comienzas a notar las pequeñas victorias, el momento en que subes las escaleras sin jadear, la satisfacción de entender una palabra nueva, la sonrisa de alguien que recibió tu mensaje. Estas victorias no son ruidosas, pero son profundamente gratificantes. Te recuerdan que el progreso no es un destino lejano, sino algo que vives cada día, en cada pequeño acto. Y con el tiempo, esas victorias se acumulan, como las capas de pintura en un lienzo, hasta que un día te detienes y te das cuenta de que has creado algo extraordinario. El Kazán también es flexible, adaptable a cualquier circunstancia. No importa si tienes un día ocupado, si estás cansado o si la vida parece conspirar contra tus planes. Siempre hay un 1% que puedes hacer. Si no tienes tiempo para 1 hora de ejercicio, haz 1 minuto de estiramiento. Si no puedes leer un capítulo entero, lee una página. Si no puedes escribir un informe completo, escribe un párrafo. Incluso en los días más oscuros, cuando sientes que no tienes nada que dar, el Kazán te ofrece una salida. Haz algo, por pequeño que sea. Ese acto mínimo, ese 1%, es una chispa que mantiene viva la llama del progreso. Y lo más importante, el Kazán no se trata de velocidad, sino de dirección. No necesitas llegar a tu meta mañana, ni siquiera este mes.
Lo que importa es que cada día te mueves un poco más cerca de donde quieres estar. Un 1% sumado cada día no se nota al principio. Puede parecer que nada cambia, que tus esfuerzos son demasiado pequeños para importar, pero en Nanano, ese 1% se convierte en un cambio profundo, tan natural que parecerá que siempre fue parte de ti. Es el poder del interés compuesto aplicado a la vida. Cada pequeño esfuerzo se multiplica, construyendo sobre lo que hiciste ayer, hasta que un día te encuentras en un lugar que nunca imaginaste posible. Imagina que esta noche, antes de dormir, eliges tu propio 1%. Tal vez sea apagar tu teléfono un minuto antes para darle a tu mente un momento de paz, o escribir una palabra de gratitud en un cuaderno, capturando un instante de alegría. Quizás sea estirarte por un momento, sintiendo como tu cuerpo se relaja. Ese gesto tan pequeño que apenas parece importar es el hilo invisible que comienza a tejer la vida que siempre imaginaste. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas empezar y luego seguir un día a la vez. En el próximo segmento exploraremos cómo el Kazán puede ayudarte a superar los obstáculos internos que todos enfrentamos, a la procrastinación, el miedo al fracaso, la sensación de no ser suficiente. Veremos cómo la neurociencia respalda la efectividad de los pequeños hábitos y cómo puedes usar esta filosofía para construir una vida no solo más productiva, sino más plena, porque el Kazán no es solo una herramienta para mejorar, es una forma de vivir que te invita a encontrar belleza en lo pequeño, a celebrar cada paso y a descubrir que el cambio más grande comienza con el acto más simple. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje a través de la filosofía del Kazán y la regla del 1%, te invito a cerrar los ojos por un momento y dejar que las ideas que hemos explorado se asienten suavemente en tu mente como hojas que caen en un bosque silencioso. No hay prisa, no hay urgencia, solo un espacio tranquilo donde las palabras y las imágenes pueden disolverse, mezclándose con tus pensamientos como un río que fluye sin esfuerzo hacia el mar. Este es un momento para pausar, respirar, para permitir que la simplicidad y la profundidad de esta filosofía se conviertan en un susurro que te acompañe mientras te preparas para descansar. Imagina un estanque tranquilo, escondido en un claro rodeado de árboles altos y antiguos. La superficie del agua es un espejo perfecto, reflejando el cielo crepuscular, donde los tonos dorados y violetas se funden en una danza silenciosa. Cada pequeño paso que das en tu vida, cada leve mejora que eliges, es como una gota que cae en ese estanque. No es un impacto ruidoso ni violento, sino un toque delicado que crea ondas suaves, casi imperceptibles al principio. Esas ondas se expanden lentamente, tocando cada rincón del estanque, conectando un momento con el siguiente, un día con el siguiente, hasta que el agua entera se transforma en un movimiento vivo y constante. Así es el Kazán, un cambio tan sutil que apenas lo notas en el momento, pero tan poderoso que con el tiempo redibuja el paisaje de tu vida. Siente cómo el ritmo pausado de tu respiración acompaña este movimiento, como si cada inhalación fuera una invitación a dejar que esa semilla de cambio crezca en calma, y cada exhalación un permiso para soltar la urgencia, la presión, el peso de las expectativas. No necesitas correr, no necesitas forzar nada. El Kazán te enseña que el progreso no es una carrera, sino un sendero sereno que se recorre con pasos pequeños y deliberados, en la quietud, en la paciencia, en el desapego a los resultados inmediatos. Reside la fuerza para transformar no solo lo que haces, sino quién eres. Cada 1% que eliges
beber un vaso de agua, escribir una frase, sonreír a alguien, es una gota en tu estanque personal, un acto de fe en el poder de la constancia. Piensa en las historias que hemos compartido en Hiroshi, con sus 5 minutos de inglés cada noche, tejiendo un futuro que no podía prever. Ana, caminando alrededor de la manzana hasta cruzar la meta de una maratón. Las fábricas japonesas que con ajustes minúsculos reconstruyeron una nación. Estas historias no son sobre héroes con talentos extraordinarios o recursos ilimitados. Son sobre personas comunes, como tú, que decidieron dar un paso pequeño y seguir adelante, día tras día. Sus victorias no llegaron con fanfarrias, sino con la calma de saber que cada noche, al cerrar los ojos, habían dejado el día un poco mejor que el anterior. Ese es el regalo del Kazan, la certeza de que no necesitas ser perfecto, ni rápido, ni espectacular. Solo necesitas ser constante. Ahora, imagina que estás acostado en tu cama, con las sábanas frescas contra tu piel. El mundo exterior desvaneciéndose en un murmullo lejano. Deja que esta idea del 1% se asiente en tu corazón como una semilla que no necesita florecer hoy, pero que crecerá con el tiempo si la riegas con pequeños actos diarios. Permite que tu cuerpo se relaje, que tus hombros se suelten, que tus pensamientos se vuelvan más lentos, más suaves, como nubes que se deslizan por un cielo despejado. La noche te envuelve con su manto de calma, invitándote a soltar cualquier tensión, cualquier duda. No hay nada que debas resolver ahora, nada que debas forzar. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, la capacidad de dar un paso pequeño, de elegir un 1%, de confiar en que ese acto, por mínimo que parezca, es el comienzo de algo profundo. Mañana será otro día, y después de él vendrá otro, y otro más. Cada uno traerá consigo una nueva oportunidad para dar ese pequeño paso, para acercarte un poco más a la mejor versión de ti mismo, sin prisa y sin exigencia. No se trata de llegar a un destino final, sino de disfrutar el camino, de encontrar belleza en los pequeños momentos de progreso, de saber que cada gota que dejas caer en tu estanque crea ondas que llegarán más lejos de lo que imaginas. El Kazan no te pide que cambies el mundo de una vez, te pide que cambies un 1% de tu mundo cada día y que confíes en que esas pequeñas ondas se convertirán en un océano de transformación. Mientras te preparas para dormir, imagina que estás caminando por ese sendero sereno del que hemos hablado. El suelo es suave bajo tus pies, el aire huele a hierba fresca y el cielo está salpicado de estrellas que brillan con una luz tranquila. Cada paso que das es un 1%, un gesto de amor hacia ti mismo, hacia tus sueños, hacia la vida que quieres construir. No necesitas correr, no necesitas apresurarte, solo necesitas caminar, con la certeza de que cada paso, por pequeño que sea, te está llevando a un lugar nuevo. Siente la comodidad del presente, la paz de saber que el cambio verdadero no nace de la fuerza bruta, sino de la constancia suave, de la paciencia que se convierte en poder. Deja que esta idea te acompañe mientras te deslizas hacia el sueño. Siente como tu respiración se vuelve más profunda, más lenta, alineándose con el ritmo tranquilo del universo. Cada inhalación es una invitación a confiar en el proceso. Cada exhalación, un permiso para soltar la necesidad de control. El Kazan es más que una filosofía, es una forma de vivir que te recuerda que estás en constante evolución, que cada día es una oportunidad para ser un poco mejor, más. No hay metas imposibles cuando caminas un 1% a la vez. No hay sueños inalcanzables cuando confías en el poder de lo pequeño. Que esta reflexión te envuelva como un abrazo cálido, como una promesa silenciosa de que todo está bien, de que estás en el camino correcto, incluso si no puedes ver el destino final. Que tengas un descanso profundo y reparador, sabiendo que mañana, cuando abras los ojos,
tendrás una nueva oportunidad para dejar caer otra gota en tu estanque, para crear otra onda, para acercarte un poco más a la vida que sueña. Dorm en paz, con la certeza de que el cambio más grande comienza con el acto más pequeño y que tú, con cada 1%, estás escribiendo una historia de transformación que es únicamente tuya.